bienvenida a este canal de filosofía. Soy el filósofo mexicano José Cruz y me da mucho gusto que me puedan ir acompañando en esta travesía de la misma historia de la filosofía, donde iniciamos con los presocráticos, la filosofía cosmológica desde Tales de Mileto, y estamos ahora lo que es la filosofía de lo que se va a llamar la escolástica o filosofía de la Edad Media. Aquí, en el tema central de esta filosofía de la Edad Media, ha sido el punto de vista de demostrar la existencia de Dios, defender la fe y dar también testimonio de acontecimientos de la razón en su aspecto de limitaciones también. No se puede describir toda la realidad. Vamos a ver ya a un personaje, a un filósofo, que surge desde el ámbito de la fe. Por ello, va a demostrar a través de cada una de sus obras la perspectiva y sobre todo la forma de cómo puede haber también divisiones entre razón y fe, entre filosofía y teología. Pues bien, vamos a entrar ya con el siguiente autor que nos compete en esta historia de la filosofía de la época ya de lo que va a ser el siglo XIII, el siglo XIV. Ya nos acercamos al final de esta travesía. Vamos a ver ya más adelante a Guillermo de Ockham, su navaja de Ockham, lo que se va a llamar el nominalismo. También vamos a ver un poco lo que va a ser la teología mística con el Magister Eckhart. Pues bien, vamos a ver el siguiente filósofo que nos compete en esta travesía de historia de la filosofía. Juan Dut Escoto nació en 1266 en Dus, Escocia. Ya a los 11 años fue confiado a los franciscanos, en cuya orden ingresó a los 15. Recibió su formación científica en Oxford y Cambridge, donde seguidamente enseñó él mismo. Los años de 1302 y 1305 estuvo en París para obtener, por deseo de sus superiores, el grado de magíster, es decir, maestro. En estos 4 años escribió la mayor parte de sus obras. Volvió otra vez a Oxford y en 1308 fue llamado a Colonia, donde después de un recibimiento francamente triunfal, murió en 1308. Sabemos muy bien que los franciscanos, ya lo hemos mencionado con el propio San Buenaventura, han dado también puntos de vista sobre cuál es el papel de la filosofía. Sabemos muy bien que es muy distinta la filosofía de la Edad Media a esta filosofía que estamos viviendo en este siglo XXI. Actualmente la filosofía dio un giro distinto. Se habla de una filosofía práctica desde la reflexión de la vida misma sobre el amor, la felicidad, los sentimientos, las relaciones humanas. En esa época de la Edad Media, a partir ya de lo que fue la escolástica, se reflexiona el tema de si la misma filosofía puede descubrir la existencia de Dios. Y ya lo hemos visto cuando vimos a Santo Tomás de Aquino, que en efecto la razón sí puede describir de forma general la existencia de un Dios, claro está, apelando a la teología. Bien, este franciscano, sin duda alguna, nos va a mencionar puntos esenciales y claro está, no podemos evitar y expresar que él tomó un poco de ese realismo que mencionó Aristóteles, es decir, el sujeto individual, por ejemplo, Pepe, María, sujetos individuales, sí poseen verdades por el tema de la razón, pero el mundo también posee ciertas características verdaderas, por ejemplo, un árbol, un animal, una montaña, son así no es que el sujeto lo determine, sino porque existe un realismo en su ente, como se dice. Puedo yo mencionar que el agua fluye, pero es que no es porque sea mi ecuación mental que lo describa, sino que el simple hecho de lo que es el agua ya tiene un realismo en sí. Aunque yo no lo pensara, el agua seguirá siendo agua. Eso es lo que se habla de la filosofía realista, que este filósofo, Juan Escoto, menciona y describe y fue partidario de este punto de vista. Muy bien, obras en general de este filósofo franciscano. Tenemos en primer lugar su obra que se llama Tratado del Primer Principio.
Aquí vamos a ver el tema de saber y fe. También tiene temas de teología, por ejemplo, Jesucristo y María. Vemos también que se puede describir otras de las obras, que es filosofía y teología, Dios y el hombre. Claro está que también se describe la siguiente obra sobre cuestiones sobre la omnipotencia divina y tiene otros tratados sobre el punto de vista de la razón, de la teología, de la mística. Vemos que por eso, por ese tipo de circunstancias, pues fue llamado doctor sutil, como se comentó a partir de ese tipo de filosofía, el beato, como muy comúnmente se dice, bienaventurado. Pues bien, esas son las obras, esa es la vida general de este filósofo escocés, Juan Escoto. Es claro que fue el espíritu crítico de la Edad Media al que cuadra bien el título de doctor subtilis, como les he mencionado, doctor sutil. Educado en el pensar rigurosamente matemático de Oxford, somete las pruebas de sus antecesores a aguda crítica y trata de sustituirla por otras mejores. Partiendo del espíritu de Agustín, Anselmo y Avicena, Escoto es deliberado contraste con Tomás. Creó aquella filosofía agustiniana que en lo esencial ha permanecido hasta hoy la filosofía de su orden. El mensaje del apóstol San Juan, Dios es amor, que fue la actitud fundamental del fundador de la orden, Francisco de Asís, de ahí viene los franciscanos, ocupa claramente el centro de su filosofía, que los franciscanos lo han elegido maestro de su orden. Contra Tomás de Aquino defendió la concepción inmaculada de la Virgen María, declarada dogma de fe en el año de 1854 por el Papa Pío IX. Claro está que aquí en temas de teología, yo siendo filósofo voy a describir a grandes rasgos, no es parte de mi especialidad, pero este tipo de dogmas también sustenta la creencia individual de cada una de las personas dentro de una comunidad. Por ejemplo, en decir que María quedó embarazada siendo virgen. Eso es precisamente dogma de fe que se comenta de este tipo de postura del propio Juan Escoto, que sin duda los pensadores árabes, Averroes, Avicenas, dan también ideas para el propio Escoto. También vemos a San Agustín de la época de la patrística del siglo V, también lleva el tema del amor. El amor todo lo expresa. Del amor hay sentido en la existencia. Muy bien, vamos con su primer punto en temas de filosofía. Bien, primer subtema, saber y fe. Si Tomás había visto en la síntesis de saber y fe el verdadero fin de su vida, Escoto se esfuerza ahora por poner de relieve el contraste entre uno y otra. La fe no tiene nada que ver con una, con otra. El fin de la ciencia es el conocimiento del ser, el de la fe, el conocimiento de Dios. Aquí vemos que cuando hablamos del conocimiento hablamos de la filosofía. La filosofía a lo largo del tiempo ha tratado de describir qué es el ser humano, qué es Dios y qué es el mundo. Claro está que, como la filosofía fue hecho desde la esencia del ser humano, tiene limitaciones, la razón tiene limitaciones. Hay fenómenos que se pueden describir, pero hay otros puntos que no. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de la inteligencia? Esa es la pregunta del propio Escoto. Claro está que desde la respuesta que da este filósofo franciscano es estudiar al ser en cuanto ser. Claro está que eso nos recuerda un poco al estudio de la metafísica, pero estudiar al ser en cuanto ser significa estudiar al ser humano, donde vive, dentro de una familia, dentro de una sociedad, qué piensa, cuál es su punto de la felicidad, de justicia, del amor. Todo eso son temas de la filosofía. Claro está, el tema de la muerte es un tema también de mucha controversia y aún todavía la filosofía no ha dado respuesta en ello. Por eso dice Escoto, no entremos en conflictos entre
filosofía y teología. Mejor hablemos cuál es el campo de estudio de cada una de ellas para que se dedique dentro de su estudio a lo que debe de hacer. Esos son lo que comenta Scotto. Cada uno va a hacer sus reflexiones sobre este tipo de filosofía. Sigue diciendo Scotto, aunque la razón demuestra un primer motor, un acto puro, citando a Aristóteles aquí, acto puro, algo que no se mueve, un ser que no se mueve pero genera movimiento. Ese es el acto puro. Este Dios, sin embargo, es algo totalmente distinto del Dios vivo y personal de nuestra fe. Dice Scotto que el Dios de los filósofos es un Dios muy distinto al Dios de la fe, es lo que expresa. El estricto saber solo se extiende lo que se extiende nuestra percepción sensible, es decir, los sentimientos, las sensaciones, todo lo que percibimos, ¿no? Como es el mundo, la oscuridad, la luz, etc. Todo lo suprasensible, más allá de lo sensible, se construye luego solo por conclusiones que nos ofrece únicamente conceptos confusos, pero no un saber exacto. De ahí que no seamos capaces de comprender con riguroso saber verdades naturales como la creación temporal o la inmortalidad de nuestra alma, sino que debe más bien adaptarse por la fe. Aquí describe Scotto que la razón sigue dando también posturas, pero posturas limitadas. Él dice, bueno, la fe por revelación, por dogma, por descripción de la verdad, tomando lo que dice Scotto, la tradición teológica del catolicismo a partir de la Edad Media no posee una verdad, sino administra una verdad que es Cristo. Y ese Cristo es el que es y el que describe el correcto significado de la verdad. ¿Para qué buscar otro significado? Dice Scotto. Pues bueno, la filosofía, algo que describe una auténtica filosofía, siempre será la duda y la búsqueda de la misma verdad. La teología entera no es en absoluto una ciencia, sino una enseñanza ético-práctica. Cierto que a la revelación le conviene la suma certeza, pero no por razón de evidencia científica, sino por la iluminación divina, que es la condición de toda certeza, aún para la de los primeros principios, la realidad del mundo que percibimos y hasta nuestros propios actos. Percibimos como resuenan aquí las antítesis agustinianas de ciencia y sabiduría. Aunque Scotto quiere desterrar la razón para hacer lugar a la fe, esta doctrina contribuyó, sin embargo, a la posterior desestima de la teología frente a la ciencia natural. Aquí todavía había cierta simpatía entre razón y fe, que va a surgir ya la división, y hasta ahora en este siglo XXI sigue existiendo ese divorcio, pero desde mi punto de vista filosófico se puede decir que ambas se necesitan, porque el espíritu de la razón es un espíritu de buscar la veritas, descubrir lo que está oculto. La ciencia demuestra, en efecto, algunos puntos sobre nuestro tiempo, pero la ciencia igual es limitada. Dar cierto culto a la ciencia, un culto, se podría decir, politeísta, tampoco no es adecuado. ¿Qué significa todo esto? Que una simple fe de una persona le puede dar mayor certeza a su vida, mayor tranquilidad que grandes postulados racionales. Por ejemplo, si vemos a una persona que a lo mejor no tiene nada, vive en una extrema pobreza, un migrante, que va buscando mejores condiciones de vida o su propio significado, lo mueve la fe y no argumentos filosóficos. O qué decir de una persona en el campo, un campesino que trabaja todos los días y dedica su trabajo a ese ser superior, a ese ente, como decía Scotto, suprasensible, le dedica eso y eso le da significado a su vida, y no por haber revisado Aristóteles, Platón, no, sino una fe sustancial en su propia vida. A eso nos referimos cuando hablamos de que la filosofía tampoco
no puede dar tanta certeza de la misma existencia. La ontología, es decir, el estudio del ser. El ser, ¿ser qué? Ser de los hombres, ser de la naturaleza. Claro está que estoy hablando en términos universales. Eso va a ser una gran disputa que se va a ver más adelante con la navaja de Guillermo de Ockham, que llega a decir que no existen los universales. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de hombres, me refiero a una acción universal. Cuando me refiero a mujeres, me refiero a una acción universal o naturaleza. Sabemos ahora que esos son predicados lingüísticos para describir que dentro de ese hombres existen seres particulares. Pepe, Juan, Antonio, seres particulares. Bien, la ontología, la materia, dice Escoto. A fin de decidir en sentido de Agustín, el pleito en torno a la materia espiritual y el de la pluralidad de formas sustanciales, como les he comentado, los universales, el doctor Sutil distingue triple materia, prima. Primero, la materia prima. Sí, este tipo de materia primera, que de ahí proviene toda la determinación, es aquella masa primigenia que sirvió de base al Creador para crear tanto las criaturas materiales como las espirituales. De ella consta también los ángeles, por lo que con razón puede hablarse de una materia espiritual. Esta primera materia, que de ahí provoca toda la misma existencia, pues es parte de la comprobación de las cosas existentes. Es decir, cuando veamos una piedra, una flor, o tu automóvil que tiene una utilidad, claro está, o una bicicleta, uno se preguntaría, bueno, ¿este objeto tiene alguna utilidad en la existencia? ¿Por qué existe una piedra? ¿Por qué existe una flor? ¿Por qué existe una montaña? Bueno, Escoto contestaría porque son entes necesarios, dice él. Bien no hubiera existido, como el ser humano. ¿Por qué existo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido? Ah, por lo tanto soy un ser necesario dentro de mi propia existencia. Y ahí entra también un concepto de valor. Es decir, una piedra existe, pero no sabe que existe. Una flor existe, pero no sabe que existe. Por lo tanto, el único ente desde esa creación, comenta Escoto, es el ser humano, el que sabe que existe y el que sabe que va a morir, y por supuesto es el único que hace filosofía. Eso es lo que comenta el franciscano de la Edad Media. Bien, esa materia prima lo comenta de esta manera, y dentro de ese concepto viene la materia segunda o materia segundo prima, es la que subyace a todos los cambios sustanciales. Por ejemplo, cuando del hierro se forma hollín. Es lo que comenta que a través de ese tipo de materia se va transformando algunos aspectos. ¿No? Vemos cambios en la naturaleza. Cuando un animal muere, hay como una cierta transformación en el nivel, por ejemplo, que se fusiona con la tierra. A eso se refiere esa segunda materia que comenta el propio Escoto. La materia tertium prima, la tercera materia, subyace a los cambios accidentales. Por ejemplo, cuando el agua fría pasa caliente, como quiera, pues es una materia, puede ser informada varias veces. Que la pluralidad de formas, por ejemplo, una forma corporal, otra espiritual. Es el hombre, está de todo punto fundada. Vemos muy bien que ya en su momento, cuando veamos a la filosofía alemana con Hegel, Hegel hablaba sobre el punto de vista del devenir. Ese devenir lo toma de Heráclito, de que la realidad misma ha cambiado. Por ejemplo, si en este momento escribo en mi cuaderno que es de día, esa afirmación es verdadera. Pero si espero poco más de tiempo, entrando ya a la noche, observo esa afirmación, resulta que ha cambiado. Ahora ya no es una afirmación verdadera, sino es una afirmación incorrecta. ¿Qué significa esto? Que la realidad va cambiando. Aquí Escoto, en ese tipo de materias que describe, trata de dar un sustento en lo que es la realidad y su cambio. Claro está, hay un ser que no cambia, que de ahí proviene la materialidad.
Y claro está, dentro de estos puntos de filosofía, sigue comentando Escoto, el principio de individualización. Según Tomás, el principio de individuación radica en la materia de ser individual, según Duda Escoto, en la forma, para que de la forma hombre resulte la forma de Sócrates. Debe añadirse la determinación especial, ascetas, como se dice, de la socratereidad. Es decir, esta forma se viene desde el punto de vista de Aristóteles. Es decir, ¿cuál es la forma de un ser humano? La forma es precisamente la parte corporal. Y esa forma es lo que da como resultado que una persona es decir, hombre o mujer. Claro está que ese tema va a ser muy debatido en este siglo XXI porque no se toma en cuenta la forma, porque todo ese tipo de dificultades de la ideología del género va en tema también de conflictos de forma. Es decir, al final de cuentas, cuando uno muere, queda el esqueleto, esa forma de lo que era hombre o mujer. Eso es lo que comenta el propio Escoto. Para que de la forma hombre resulte la forma de Sócrates, le habíamos explicado, la forma pues que anima o informa al hombre real particular es, por tanto, más que la forma general de hombre, la parte universal y la parte particular. Es, por ejemplo, hombre más socratiedad, es decir, Sócrates. Como hay millares de millones de hombres particulares, así los hay también de formas particulares. Como les había comentado, hablar de términos universales de hombres, mujeres, me refiero que existe dentro de esa parte universal entes particulares. Ya le hemos dicho que Guillermo de Oca va a decir que no existen los universales. Claro que existe, es una descripción lingüística, ahora lo sabemos. Pues bien, ya para ir terminando, Escoto habla sobre el tema de la primacía de la voluntad. Como seguidor de San Agustín de Hipona, Escoto siente con toda decisión contra Tomás la primacía de la voluntad sobre el intelecto. La voluntad es la verdadera señora en el imperio del alma y a ella obedece todo. Ella manda a qué percepción sensible ha de dirigirse el entendimiento. Solo ella esclarece, por la fijación de la atención, conceptos inicialmente oscuros. Ella marca a la inteligencia su orientación y fin. Claro está que el tema de la voluntad, más adelante cuando veamos ya lo que va a ser la filosofía, parte del siglo XIX, cuando veamos a Arthur Schopenhauer va a retomar este punto de vista de Escoto, porque va a hablar sobre el tema de la voluntad. Todo es voluntad. Y tiene razón, porque al final de cuentas nadie es inteligente, nadie puede aprender si no existe previamente un proceso de voluntad. Si no hay voluntad, no hay libertad. Ese deseo de hacer las cosas, de estudiar, de tener un mejor trabajo, de tratar de seguir adelante, aún en diferentes dificultades de la vida, eso tiene que ver mucho con la voluntad. Claro está, retomando Escoto, la fe también le da de tomar al sediento, al que tiene y busca la verdad. Muy bien, me dio mucho gusto haber compartido este punto de vista de la filosofía de la Edad Media. Más adelante espero que me puedan acompañar, claro está, con su amable compañía. Me despido y hasta pronto.